¿Qué te hace único? ¿Qué te hace único, única, verdad? Indudablemente no hay otro como tú, ¿cierto? Aun si eres gemelo de alguien, que no lo sé. Aún dos gemelos idénticos que se llaman no son realmente idénticos. Solo hay uno, solo existe un tú, solo existe un yo, ¿verdad? Somos únicos. Esta pregunta, ¿qué te hace único?, se suele formular en muchas entrevistas de trabajo. No sé si alguna vez te hicieron esta pregunta. ¿Qué te hace único para este puesto? Y estas son las respuestas que algunos gurús te aconsejan que des dependiendo del trabajo que busques. Así puedes contestar, bueno, yo soy único para este puesto porque soy un excelente comunicador. O soy único porque mi experiencia previa me ha capacitado de manera inmejorable para este puesto, este trabajo. Otros expertos te animan a decir, yo soy el candidato ideal porque no tengo miedo al fracaso. Mientras que otros te animan a que te alabes por tu extraordinaria motivación que te hace superior a los demás. Todo esto para que demuestres que tú y tú solo eres el candidato ideal para este trabajo, porque eres único. Y no, esta no es una predicación para elevar tu autoestima, hermanos, sino una predicación para que observemos a nuestro Señor Jesús y cuán único es Él. Y precisamente Juan en sus primeros 18 versículos despliega magistralmente cuán único e irrepetible es el Señor Jesucristo. Y lo hace para que comprendamos que Él es el candidato ideal para el cargo. ¿Qué cargo, verdad? El cargo es el de ser el único y suficiente Salvador por medio del cual el que cree en Él tiene vida eterna y perdón de pecados, hermanos. Como os decía, hoy nos vamos a enfocar en los versículos 14 al 18 de este Evangelio de Juan, pero quisiera que leamos juntos todo el prólogo y captemos de esta manera esta increíble descripción de Jesús, el único Dios hombre. Así que comenzamos en el Evangelio de Juan, versículo 1 hasta el 18. Dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de Él. No era Él la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Versículo 14, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
En esta mañana, hermanos, vamos a observar desde este texto, concretamente Juan 1, versículos 14 al 18, vamos a observar 3 distintivos del Señor Jesucristo que le hacen único y digno de toda adoración. 3 distintivos que hacen que nuestro Señor Jesucristo sea único y digno de nuestra adoración. El primer distintivo lo encontramos en el versículo 14. Él es único en su encarnación. Él es único en su encarnación. De la misma manera que un escultor, ¿verdad?, trabaja esa obra de arte para descubrirla finalmente ante la sociedad, para que sea admirada, Juan, en este versículo 14, desvela la obra de arte de este prólogo y expresa en este punto culminante que el verbo del que ha venido hablando, dice ahora que se encarnó. El verbo, es decir, esta expresión poderosa que creó y que salvó ya en el Antiguo Testamento, allí donde leemos Génesis 1:3, y Dios dijo, sea la luz, y la luz fue creada. Ahí en el Antiguo Testamento donde leemos también cómo vino la palabra o el verbo del Señor a los santos del Antiguo Testamento, pues bien esta expresión creadora, salvadora, que comunicó la voluntad de Dios, esta palabra, este verbo de Dios, se encarnó en la persona del Señor Jesús, el Dios hombre. Versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es una maravilla entre maravillas, hermanos, ¿verdad? ¿Apreciamos esto? Que Dios, el infinito, el invisible, el todopoderoso, el eterno, se humilla hasta tal punto que viene a este mundo como hombre, como tú y como yo, para vivir, para habitar entre nosotros. Dice que se hizo carne. Este milagro de la encarnación, hermanos, es único. No hay otro. Juan no dice, por cierto, el verbo se humanó. O no dice tampoco el verbo se hizo hombre. Sino, ¿qué dice? Dice, se hizo carne. Realmente se trata de una palabra un tanto ordinaria, ¿verdad? Carne. Pero Juan escoge perfectamente esta palabra para expresar la increíble diferencia entre la eternidad del verbo por un lado y su entrada en el tiempo, para diferenciar su omnipotencia de su debilidad en la carne, entre su naturaleza divina y humana. Jesús es increíble, es irrepetible, Él es único. Si recordáis, no sé si recordaréis esta pobre ilustración del pasado diciembre, allá del año pasado, para intentar siquiera imaginar tal acto de humildad y bondad por parte de la segunda persona de la Trinidad. Recordaréis que hablábamos de ese cochazo, ¿verdad? Este lujoso Rolls Royce Boat Tail de 25 millones de euros. ¿Y cómo nos imaginábamos este cochazo, este incomparable automóvil subido en la destartalada grúa de grúas Pepiño? ¿Recordáis? Cubierto además de barro mugriento y rayado por todos lados. Qué ridículo, qué grotesca escena, ¿verdad? Y esto, hermanos, ilustra pobrísimamente la realidad de que el eterno y perfecto Hijo de Dios se encarnó, nació y habitó entre nosotros como hombre. Y aún nos ha de maravillar más sabiendo cómo Él sabía que iba a ser rechazado. ¿Recordáis versículo 10? El mundo que Él creó, dice que no le conoció.
Como dice el versículo 11 de Juan, que los suyos no le recibieron. Él sabía eso desde la eternidad. Y a pesar de todo, en su gracia, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿No es increíble? ¿No hace esto a nuestro Señor único? ¿No es increíble esta muestra de amor y compasión por un mundo rebelde como somos nosotros? Es increíble porque pensemos, Dios crea el mundo y decide tener comunión con Adán y Eva antes de la entrada del pecado. El pecado hace que esta comunión se rompa, pero Él en su gracia, aún después de la caída, Él se sigue revelando, el Verbo, ¿verdad? Se sigue revelando en el Antiguo Testamento y habita y muestra su gloria entre su pueblo rebelde, primero en el tabernáculo y después con el templo, ¿verdad? Y el pueblo acampaba alrededor de él. Pero lo que hace, hermanos, único este momento específico que estamos viendo es que la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, viene, habita, vive como hombre entre su creación, aún de nuevo sabiendo perfectamente del rechazo que iba a recibir. ¿Irías tú a algún sitio donde sabes de facto que ibas a ser rechazado, humillado, vituperado, escupido, asesinado? ¿Irías? El Dios infinito hizo esto por nosotros, hermanos. Meditemos en esta realidad. Y de la misma manera que Juan ya nos dijo en el versículo 12 que en medio de esta oscuridad, algunos por gracia sí que le recibieron. Juan ahora va a decir en el versículo 14, fijaros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El apóstol Juan está echando la vista 40 años atrás, ¿verdad? Está escribiendo alrededor entre 80 y 90 después del nacimiento de Cristo, y dice, vimos su gloria. Y no solamente es que ellos, Juan y los creyentes, los apóstoles, vieron a Jesús, le tocaron, le escucharon, que efectivamente lo hicieron, sino es que además fueron conscientes de quién era Él, de la singularidad de Jesús. Fueron conscientes de que Él efectivamente era glorioso. Vimos su gloria. Aunque, hermanos, en apariencia física, Jesús no era un nuevo rey Saúl, ¿verdad? Más alto que el resto del pueblo. ¿Cuántas veces se nos quiere pintar a Jesús alto, rubio, ojos azules, pelo largo, que parece que viene a hacer surf en las playas de California, ¿verdad? No. Jesús fue un hombre de aspecto totalmente normal, pero aún así glorioso. Glorioso porque era hombre y Dios al mismo tiempo. Glorioso porque sus milagros eran asombrosos, porque solo Él vivió en esta tierra sin pecar en absoluto, ni una sola vez. Glorioso porque mostró un amor y una compasión, una gracia, una amabilidad únicas, jamás vistas en la historia de este mundo. Jesús fue único porque trajo un mensaje único de salvación. Jesús es glorioso porque fue colgado en esa cruz, ¿sí? Y muestra su gloria. Y muestra su gloria en su resurrección y ascensión al cielo. Jesús es glorioso, Él es único, amén. Amén. Y nosotros como iglesia hemos de admirarle, maravillarnos de Él, como acabamos de cantar, y adorarle. Juan lo reconoce, vimos su gloria. Y dice, gloria como del unigénito del Padre. Aun si Jesús no hubiera hecho nada, absolutamente nada por la humanidad, Jesús seguiría siendo excelsamente glorioso y único. ¿Por qué? Porque tiene una gloria intrínseca, porque Él es Dios. Esta palabra unigénito, por cierto, significa único en su clase.
Esto significa que existe, dice unigénito del Padre, existe una relación eterna entre Padre e Hijo. Hay una relación única, incomparable, ya que ambas personas son eternas, son iguales en esencia, porque ambos son plenamente Dios. Y Juan va a desarrollar este tema a lo largo del Evangelio. Y él termina diciendo en el versículo 14 que es el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Esta frase nos devuelve al Antiguo Testamento, como ha venido haciendo Juan desde el principio del Evangelio. Allá en Éxodo 34:6, Dios dice de sí mismo a Moisés, recordáis, dice Dios, el Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Entonces Juan nos dice que este mismo Dios de Éxodo que se revela a Israel, a Moisés específicamente, es el Dios encarnado, Jesús. Hemos de recordar que Juan escribe para que sus lectores crean que Jesús es el Mesías, es el Cristo, el escogido de Dios, y que al creer en Él tengamos vida eterna. Por eso Juan empapa todo este prólogo con el lenguaje del Antiguo Testamento. Lo hace para que sus destinatarios, nosotros incluidos, veamos y creamos que el Dios del Antiguo Testamento se hizo hombre y vivió entre nosotros, y creamos que efectivamente Jesús es el único que puede salvar nuestras almas. Jesús, dice el texto, estuvo lleno de gracia y de verdad. ¿Sabéis lo que significa la palabra lleno? ¿No? Lleno. Lleno hasta el borde. Así como mis hijos llenan su vaso de leche, que si entra una gota más se desparrama, así el Señor Jesús estuvo lleno. No es posible llenarse más. ¿De qué? De gracia y de verdad. Jesús no puede tener más gracia y verdad. Él está plenamente lleno de ella, está lleno de gracia, dice Juan. Porque cuando vivió entre nosotros, cuando predicó su mensaje, lo hizo por gracia, por compasión a los perdidos. Porque cuando salvó y cuando salva hoy, porque Jesús sigue lleno de gracia hoy, ¿verdad? Él no cambia. Lo hizo y lo hace por amor al perdido. Porque cuando murió en la cruz lo hizo lleno de gracia por el culpable, por sus enemigos. Qué gracia tremenda, qué favor por su pueblo. Qué amor inmerecido del Dios Santo y perfecto a nosotros. Juan también habla que Jesús estuvo lleno de verdad. Esto significa que Jesús siempre habló la verdad. Esto significa que Jesús trajo el mensaje verdadero, que la voz de Dios encarnada vino con el mensaje definitivo y verdadero de salvación. Jesús trajo el mensaje de verdad. Él trajo el Evangelio, las buenas y únicas noticias de salvación a todo aquel que cree en Él. Spurgeon, hablando de la gracia y la verdad de Jesús, expresa lo siguiente, dice: he conocido a muchas personas con gracia y afectuosas en este mundo, aunque no eran fieles. Por otro lado, he conocido a hombres que son en gran manera honestos y veraces, pero que no eran amables. Pero al Señor Jesús no le hace falta ninguno de estos atributos, y Él te invita, pecador, a que acudas a Él, porque está lleno de gracia. Y no se abstiene de decirte la verdad de tu pecado, por terrible que sea, y lo hace con ternura y amabilidad. Dios, segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, está lleno de gracia y de verdad por ti y por mí. Fijaros la tremenda diferencia, que esto nos ayude a comprender más su amor por nosotros. Si vamos a Isaías 40:15, dice que Dios considera a las naciones como gota en un cubo,
Las naciones, este mundo es una gota en un cubo, dice, como un grano de polvo en la balanza, comparadas con él mismo. Dice el texto en Isaías 40:15 que Dios levanta las islas como al polvo fino. Y el versículo 17, fijaros, dice, todas las naciones ante Él son como nada. Y ahora dice, menos que nada. ¿Qué es menos que nada? Menos que nada es eso, nada. Eso es lo que somos nosotros comparados con la belleza, majestuosidad e infinitud de nuestro Dios. ¿Quiénes somos nosotros en medio de este universo y muchísimo más? ¿Qué es este universo comparado con Dios? Menos que nada. No solo somos menos que nada, sino, aún siendo nada, hermanos, merecemos el castigo eterno por nuestra rebeldía ante Dios. Pero es sobre este paño negro ahora que acabo de pintar, que ahora ponemos el diamante que es nuestro Señor Jesucristo y su Evangelio, para que aún brille más, si cabe, que comprendamos lo que merecemos nosotros. Merecemos nada, pero Él se hizo carne. Habitó entre nosotros, que somos nada, somos de hecho sus enemigos, y Él vino lleno hasta lo máximo, imposible estar más lleno de gracia por ti y por mí, y de verdad. Nadie había hecho algo así, y nadie lo hará, porque solo el Hijo de Dios, Dios mismo, ha realizado este milagro de gracia. Él es el único en su encarnación, único en su persona, ¿verdad? Dos naturalezas, naturaleza plenamente humana, naturaleza plenamente divina en una persona, la persona de Jesucristo. Él es único, único en su relación con el Padre, y aún así, después de todo esto que hemos visto, reitero, nos invita a nosotros, menos que nada, pecadores, a relacionarnos con Él. Y esta invitación está bañada con el precio de su preciosa sangre. No merece, hermanos, no merece nuestro Señor, nuestro único Dios, toda nuestra adoración y fidelidad y obediencia y gratitud. No lo hace. Solo Él es digno. Él es el único que se ha encarnado, el Dios hombre, por amor a ti y a mí. Hemos de meditar en esta realidad y responder en adoración y obediencia y gratitud. El segundo distintivo del Señor Jesucristo que le hace único y digno de toda adoración lo encontramos en los versículos 15 al 17. Juan avanza. Él es único en su salvación. No solo es único en su encarnación, sino en su salvación. Y Juan ahora escribe de nuevo del otro Juan. El otro Juan es Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y lo hace para seguir mostrando este aspecto único e irrepetible del Señor Jesucristo. Y ahora el apóstol Juan va a resumir en una línea el testimonio de Juan el Bautista. Fijaros, versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Bien, este medio trabalenguas, hermanos, nos da a entender lo que Juan el Bautista testificó durante todo su ministerio era de la absoluta superioridad de Jesús. Juan el Bautista decía: Él viene, o el que viene después de mí. Si recordamos un poquito la historia, sabemos que Juan el Bautista es mayor que Jesús. Él nació unos 6 meses antes que el Señor Jesús. Asimismo, Juan el Bautista comenzó su ministerio antes que Jesús, y su ministerio fue el de apuntar, preparar la venida del Señor Jesús. Y en este sentido es que Juan el Bautista comienza diciendo: el que viene después de mí, ¿verdad? Cronológicamente. Pero ahora dice:
es antes de mí porque era primero que yo. De nuevo, cronológicamente, Juan el Bautista vino antes, pero él mismo admitió en su ministerio, no hay color, no hay comparación. Es interesante porque estamos en una época de la historia aquí donde aún, como decimos, se respetaban las canas, muchísimo. Se consideraba y se respetaba a aquellos que eran mayores de edad, se veían como superiores, eran tremendamente honrados, los mayores eran honrados en gran manera. Todo lo contrario que hoy en día, ¿verdad? Donde lo joven y lo nuevo siempre se considera que es mejor, o eso dicen, ¿no? Pero Juan el Bautista reconocía y testificaba de que aquel que venía cronológicamente después era mucho mejor y mayor que él, porque era el Dios hombre. Dice un autor, entre los dos, nuestro Señor Jesús y Juan el Bautista, existe la diferencia que hay entre lo infinito y lo finito, entre lo eterno y lo temporal, la luz original del sol y la que refleja la luna. Por eso Juan el Bautista dice, Él es antes de mí, Él es primero que yo, porque Él sabía que Jesús es el Verbo encarnado, reconocía que el eterno Dios se había hecho carne. Entonces Juan el Bautista testificaba de su importancia, del rango superior del Señor Jesús sobre Él. Y recordad una cosa, ¿recordáis lo que el Señor Jesús dijo de Juan el Bautista? Dice Lucas 7:28 que Jesús se refiere a Juan el Bautista como aquel que no ha habido otro hombre nacido de mujer como él. Es el más grande de los hombres. Es como si decimos, Juan el Bautista es el más grandioso de todos los granos de arena de todas las playas del mundo. Pero Jesús es el monte Everest de oro y diamante. Y aún esta comparación, hermanos, se queda infinitamente corta. Juan el Bautista reconoció que Jesús era inimitable y superior, y él testificó de que solo él era único, de que su esencia y sus atributos, de que su encarnación, su mensaje, su salvación son únicos, no hay otro, no hay otro. Y ahora Juan, el apóstol en este caso, sigue en el versículo 16 con su explicación de cuán incomparable es Jesús. Versículo 16 dice, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Estos versículos dicen que de su plenitud, es decir, de la realidad de que Jesús es plenamente Dios, que Él, en su gracia y misericordia con su pueblo, Él nos ha dado innumerables bendiciones que comienzan con la salvación. En Cristo, hermanos, ahora somos hijos de Dios, y esta es la primera y de las increíbles y innumerables bendiciones que fluyen de la plenitud de quién es Jesús, de la deidad de Jesús. Él es plenamente Dios. Un comentarista dice lo siguiente: Jesús nos da una ola de gracia que es constantemente reemplazada por otra ola de gracia. Gracia sobre gracia. Ahora dice el texto, dice que todos hemos recibido esta gracia. Y en un sentido es cierto. Esta gracia es ese favor de Dios, esa condescendencia, esa misericordia inmerecida a todos nosotros. Y por todos me refiero a todos, es decir, a todo el mundo. Es lo que se denomina la gracia común. ¿Qué es la gracia común? La gracia común es que creyentes o no, el mundo entero disfruta del sol, ¿verdad? De la lluvia, de bendiciones, de prosperidad. Como dice Mateo 5:45, llueve y hace sol sobre buenos y malos, justos, injustos, ricos y pobres, ¿verdad? Esa es la gracia
común. Pero en este caso específico dice que todos hemos recibido, en el versículo 16, se está refiriendo a los creyentes de manera específica. A todos los creyentes de la historia. Los creyentes del Antiguo Testamento han recibido gracia. Los creyentes del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto recibimos gracia. Todos los creyentes, seamos de un lado o al otro de la cruz, somos salvos por gracia, por medio de Cristo, antes de Cristo o después de Cristo, ¿verdad? Todos los creyentes hemos recibido gracia de Dios, sea en el Antiguo Pacto o en el Nuevo Pacto. La salvación siempre ha sido por Cristo, sea cual sea el momento de la historia. Por eso Juan dice, fijémonos, hemos recibido gracia sobre o gracia en lugar de gracia. Y ahora lo va a explicar. Versículo 17, fijaros. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Juan sigue hablando de cuán único es Jesús. Y dice que Jesús no es solo superior a un gran hombre y profeta como fue Juan el Bautista, sino, atención, Jesús es superior a un tremendo profeta como fue Moisés. Por eso dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Recordamos esta escena, ¿verdad? Dios usó allá en el Éxodo a Moisés como mediador del antiguo pacto. Un pacto es una relación que en este caso Dios establece con Israel, su pueblo escogido, y Moisés ante Dios mismo ahí en el monte Sinaí, recibe las tablas de piedra, ¿verdad?, con los 10 mandamientos y la ley para que el pueblo, como leímos en Deuteronomio 6, la obedeciese de corazón y entrase en esta relación con Dios. Pues bien, esta ley del Antiguo Testamento es un acto de gracia por parte de Dios, ¿verdad? ¿Por qué es un acto de gracia? Porque la ley mosaica era un espejo que mostraba la absoluta pecaminosidad y la miseria del hombre ante el Dios Santo. Ahora puedes decir, ¿y eso qué tiene de gracia? No parece que haya mucha gracia allí, ¿verdad? ¿Qué tiene esto de bueno? Bien, Pablo, recordamos, Romanos capítulo 7, versículo 12, dice que la ley mosaica es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Por qué dice esto? Bueno, la ley mostraba efectivamente la absoluta pecaminosidad y la necesidad de salvación del hombre. La ley era el diagnóstico definitivo de la enfermedad terminal del hombre. Y aunque la ley en sí no salvaba, la ley sí que era este ayo, esta palabra que usa Pablo en Gálatas 3:24, ayo es este tutor, este que te daba la mano y te guiaba y te apunta, la ley apuntaba a algo mejor, a la gracia por excelencia. La ley apuntaba al Señor Jesucristo, el Mesías. Dios salvó en el Antiguo Testamento, hermanos, ¿verdad? Dios salvó en el Antiguo Testamento, y no lo hizo por obedecer la ley, sino que lo hizo por pura gracia. Dios salvó por gracia en el Antiguo Testamento porque un día, años después, Cristo, el Mesías, iba a venir. Y la consecuencia era que el creyente del Antiguo Testamento obedecía la ley por amor a Dios y era salvo por ella. Muchos, ¿verdad?, lo entendieron al revés, intentaron obedecer la ley para ganarse la salvación, y es lo que Jesús va a seguir luchando en su ministerio contra este legalismo, ¿verdad? Entonces Dios mostró gracia en el Antiguo Testamento por medio de una ley que mostraba el pecado del hombre y movía a la gente a arrepentirse ante el Dios Santo y obedecer esa ley. Esta es gracia.
Pero Juan dice gracia sobre gracia, o gracia en lugar de gracia. Porque la primera gracia es la gracia que Dios mostró en el Antiguo Testamento, pero ahora Jesús trajo otra gracia superior. Jesús no solo es único y superior a Juan el Bautista o a Moisés, por mucho que la ley fuera dada por Moisés, sino que Jesús es superior a la ley. La ley era una sombra. No sé si alguno de vosotros, ya con cierta edad, recordáis el vídeo en Super 8, ¿verdad? El formato Super 8, o estos vídeos, eso es mucho decir, estas cámaras que tenías que darle con la mano. ¿Cuál era la nitidez de la imagen? Era realmente borrosa, ¿verdad? Esto es lo que la ley hizo. Revelaba algo de la justicia y la santidad de Dios, pero era de manera velada, ¿verdad? Pero en Jesús, hermanos, dice que la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Realmente Juan dice aquí que en Jesús la gracia y la verdad vinieron. Vinieron en el sentido de que Cristo trajo consigo la gracia y la verdad porque Él está lleno de gracia y de verdad, porque Él es plenamente Dios. Es decir, lo que Juan está diciendo aquí es que la gracia y la verdad se encarnaron. Jesús es si la ley es el Super 8, Jesús es el 4K, hermanos. El 4K de la gracia de Dios, porque Él trajo de manera única e irrepetible el mensaje de salvación a los hombres. Él trajo el mensaje de gracia, Él trajo el mensaje verdadero encarnado en Él mismo, porque Él es único y superior, porque Él es Dios. Juan va a desplegar esta idea a lo largo de todo su evangelio. Así, cuando veamos en el capítulo 2, Juan va a mostrar cómo Jesús cambia el agua en vino, ¿verdad? Lo hace para mostrar cómo su mensaje, el cristianismo, es un avance sobre el judaísmo. El antiguo pacto mostraba una verdad velada, lo cual era gracia, pero Jesús muestra la gracia sin comparación. Juan nos va a narrar en el capítulo 3 que el nuevo nacimiento es superior sobre el nacimiento de sangre en lo referente a la salvación. Juan en el capítulo 4 nos va a decir cómo el agua que Jesús trae efectivamente y verdaderamente quita la sed, a diferencia del agua de un pozo. También en el capítulo 4 Juan muestra en la conversación con la mujer samaritana que la adoración verdadera y mejor y superior es a través de Él, no en un monte, aunque sea Jerusalén. Juan también nos mostrará en el capítulo 6 cuán único es el pan que ofrece Jesús, es el pan de vida, a diferencia del maná en el desierto, ¿verdad? También nos va a mostrar en el capítulo 8 que los verdaderos hijos de Abraham, los verdaderos creyentes, son los que Jesús libera. Juan nos va a mostrar que Jesús es la verdadera resurrección para el que cree en Él, en el capítulo 11. O que Jesús es el único camino, la única verdad y la vida, y el único que nos da acceso al Padre, Juan 14:6. Esto es gracia, hermanos. Hubo gracia en el Antiguo Testamento, pero la gracia que Jesús trajo es gracia superior, desplegada en toda su extensión. Dios mostró su gracia en el Antiguo Testamento, amén, pero gracia plena con la venida de Jesús, gracia sobre gracia. Y estos versículos 15 al 17 muestran que Jesús siempre ha sido el Salvador, el único Salvador. Como dije antes, todo salvo del Antiguo Testamento ha sido salvo gracias a y en anticipación de lo que Cristo iba a venir a hacer en el futuro. Dios manifestó su gracia en ese momento, pero más aún porque todo salvo a este lado de la cruz, nosotros hoy somos salvos por gracia. Gracia que Jesús en su venida manifestó. ¿Es Jesús único, hermanos? No hay salvación fuera de Jesús.
o en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, el creyente, sea de donde sea, ha sido salvo y solo salvo por Cristo. Él es único. Él es el único Salvador. Él es el incomparable. Él es el candidato perfecto para el cargo de Señor y Salvador. ¿Afirmamos nosotros esto? Sí, afirmo rotundamente que Jesús y solo Jesús es el único Salvador. ¿Decimos esto realmente? Hemos de afirmar esta realidad, hermanos. Juan termina su prólogo, versículo 18. Él ha mostrado que Jesús es único en su encarnación, versículo 14, único en su salvación, 15 al 17, pero que también Jesús es único en su revelación. Nadie ha visto jamás a Dios, versículo 18. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta frase, nadie ha visto jamás a Dios, llevaría a los destinatarios, y quizá tú también te preguntes, ¿cómo que nadie ha visto jamás a Dios? ¿No fue precisamente Moisés, del que Éxodo 33, 1 dice que Moisés hablaba con Dios ¿cómo? Cara a cara? ¿No dice Isaías 6, 5, el profeta Isaías exclama, ¡ay de mí! Porque mis ojos han visto al Rey, el Señor. Y es cierto que algunos santos del Antiguo Testamento vieron a Dios, pero no fue sino un ínfimo destello de quién es Dios, como el Señor expresa en Éxodo 33, 23, a Moisés, te voy a dejar ver mi espalda. Es como el polvo que levantamos cuando andamos por un camino. Y aún así tuvo que protegerse, ¿verdad? Porque nadie puede ver a Dios y vivir. Y este ver implica ver a Dios en toda su esencia. Ahí está la diferencia. No podemos hacer esto. Ningún hombre puede ver a Dios y vivir. Nuestro cuerpo y nuestra mente mortales no soportarían tal poder, tal gloria, tal brillo. Sería como intentar salir indemne abrazando una bomba atómica que explota. Imposible. Ahora bien, hermanos, Dios Hijo, el Señor Jesucristo, Él puede ver al Padre. Juan repite la palabra que ya usó en el versículo 14, dice, el unigénito Dios, el único, quien, fijaos, dice que está en el seno del Padre, es decir, que goza de una relación absolutamente íntima con el Padre. Juan, por cierto, usa esta expresión, en el seno de, en el capítulo 13, versículo 23, dice uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, que es el mismo Juan, por cierto, estaba a la mesa, fijaros, reclinado en el pecho de Jesús, misma expresión. Es curioso, Juan no da puntada sin hilo. Y lo que Juan quiere expresar aquí, que el Hijo, el unigénito Dios, está en el seno del Padre, es que el afecto y la relación de Dios Padre para con Dios Hijo es única, es inimitable, porque ellos son uno, un único Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es cierto, nadie podemos ver a Dios en toda su esencia y vivir, imposible. Pero el Hijo, porque es Dios, Él puede, porque goza de una relación absoluta de intimidad con Él, con el Padre. Esto nos descubre la realidad de la última frase. Él, Jesús, le ha dado a conocer. Le ha dado a conocer, surge de la palabra exégesis. La palabra exégesis significa estudiar un texto cuidadosamente. Entonces, desde este versículo podemos afirmar que Jesús es el único cualificado para interpretar y revelar al Dios que conoce perfectamente y que en un acto inigualable de gracia Él nos da a conocer a nosotros, a Dios, para nuestra salvación.
El versículo 1 del prólogo comenzaba, recordáis, hablando de la eternidad del Verbo, de cuán infinito es, de que el Verbo es Dios y está con Dios y tiene una relación perfecta con Él. Y ahora el prólogo termina de la misma manera. Reitera la deidad del Verbo, el unigénito Dios, Jesús. Y reitera la relación con el Padre, está en el seno del Padre. Juan está cerrando este prólogo. Y lo hace para que nosotros entendamos que increíblemente y en una muestra de infinita misericordia podamos alcanzar lo inalcanzable y revelarnos lo invisible, a Dios mismo, hermanos. Iglesia, Cristo, Dios se hizo hombre para revelar de manera única a Dios. Cristo vino a mostrar, vino a explicar aquello del Dios infinito, aquello que es necesario para que nosotros sepamos del plan de salvación por medio del Evangelio. Fue Cristo el único, Dios mismo, quien rompió el muro, la barrera, la infinita separación entre los hombres y Dios, que hacía imposible que pudiéramos relacionarnos con Él, estar en su presencia. Solo Jesús vino a revelar su voluntad, el carácter de Dios. Solo Jesús nos ha ofrecido misericordiosamente la salvación. Solo Cristo vino a darnos a conocer lo que de otra manera sería inaccesible. Jesús fue enviado por el Padre para ofrecer salvación a todo aquel que cree en Él. Para que si tú en esta mañana te crees en Jesús y te arrepientes de tu pecado, puedas tener vida eterna, sin fin. Puedas tener acceso a este Dios inaccesible. Puedas obtener perdón. Perdona su bondad, por su bondad. Puedas acceder a la plenitud de sus bendiciones para siempre. Vivas libre de pecado, de la muerte eterna, libre de la culpa, del castigo que mereces en el infierno. El Señor te llama hoy a que vengas a Cristo y creas en Él como el único Salvador. ¿Cómo respondemos nosotros ahora, hermanos? ¿Cómo respondemos ante nuestro Señor Jesús, el único en su clase? ¿Cómo respondemos ante el inimitable? Primero, buscamos a Cristo diariamente, hermanos. Busquemos a Cristo día tras día. Jesús es el agua que quita la sed. Él es el pan que sacia. Y Juan nos va a mostrar, hermanos, que podríamos intentar llenar este vacío de nuestro corazón con relaciones, con dinero, con amistades, con entretenimiento, con aceptación. Podríamos intentar llenar el hueco de nuestra alma con buenas obras. Podríamos poseerlo todo, pero si no tenemos a Cristo, seremos un pozo sin fondo en una búsqueda constante para llenar algo que solo Dios puede llenar. Decía el teólogo Juan Calvino que la abundancia que existe en Cristo está destinada a suplir nuestra deficiencia, aliviar nuestra pobreza, satisfacer nuestra hambre y sed. Una vez que nos apartamos de Cristo, es en vano que busquemos una sola gota de felicidad real. Busca a Cristo diariamente, no importa cuántos años lleves en el Evangelio. Acude a su palabra, donde Él se ha revelado y donde ha revelado al Padre. Hermano, tenemos el increíble privilegio de tener aquí delante de nosotros en nuestras Biblias aquello que Abraham y los santos del Antiguo Testamento solo podían intuir de manera velada, solo podían ver de lejos, como dice Hebreos 11, y nosotros lo tenemos delante de nosotros. Entonces hemos de buscarle aquí en su palabra revelada, dejando que el Espíritu Santo haga su obra,
de abrir más y más nuestros ojos a lo increíble, a la belleza, a la grandiosidad del único Dios. Busca, encuentra a Cristo, aprende de Él, habla con Él, relaciónate con Él, encuentra gozo, descanso, sabiduría, paz en tu alma, encuentra perdón constante. Porque es increíble, el Señor se revela y muestra su gloria aún en medio de nuestro pecado. Es increíble. Esta semana mi increíble esposa me recordaba sabiamente cómo tenemos en el Señor esa perla de gran precio. Pero ¿cuántas veces no le valoramos? ¿Cuántas veces no le adoramos ni le devolvemos un miligramo de lo que Él ha hecho por nosotros y sigue haciendo y lo que tiene preparado? Pero es ahí, hermanos, en medio de la oscuridad, aún de nuestro pecado y de nuestra debilidad, en medio de nuestros quehaceres, que el Señor es compasivo y lleno de gracia y lleno de verdad, que nos consuela y nos perdona. Búscale en medio de tu debilidad. Descansa en la verdad de que el Padre te ama. Escucha esto, el Padre te ama de tal manera, de la misma manera que ama a su Hijo Jesús. ¿No es esto increíble? Busca a Cristo. También, segundo, seamos agradecidos. Estos primeros 18 versículos nos muestran la increíble misericordia de Dios en Cristo, aquel que siendo igual a Dios se humilló haciéndose hombre, el Creador en medio de sus criaturas, humillado como hombre, humillado por los hombres, sabiendo, ¿verdad? Él vino sabiendo aún que no le íbamos a recibir. Él fue destituido, fue azotado, fue insultado, ninguneado, perseguido, pasó hambre, sed, pasó dolor, todo esto por amor, por salvar a su pueblo, aquel que cree en Él. Hermanos, ¿es única esta misericordia? ¿Habéis visto, conocido alguna vez misericordia igual? No. Su justicia perfecta demanda castigo, pero Él, el justo, se dio por los injustos para acercarnos a Dios, para que tú y yo podamos acceder a Dios y reclinar nuestra cabeza sobre su pecho, ¿verdad? Adoremos al Señor con un corazón agradecido. Número 3 también. Anuncia que Él es único. Anuncia que Él es único. Una de las razones de que tú y yo seamos salvos nos la da Pedro. 1 Pedro 2:9 dice que somos el pueblo adquirido por Dios para algo específico. Anunciar sus virtudes. Anunciar sus virtudes es proclamar a la gente cuán excelente y único es Cristo y que no hay otro Salvador, no hay otro Señor, no hay salvación en nadie ni nada más que no sea en Cristo. Entonces, si Él es verdaderamente quien dice ser, que lo es, ¿no tenemos entonces, hermanos, que confiar en su mensaje, que verdaderamente su mensaje salva? ¿No tenemos entonces que obedecer el mensaje de proclamar la verdad? Si Él es único y digno de adoración en su iglesia, que lo es, ¿no tendremos entonces que proclamar su gracia y su verdad, proclamar su salvación en la cruz? Somos llamados a hacerlo. Ahora nos cuesta, ¿verdad? Reconocemos, nos cuesta proclamar a Cristo. Nos cuesta evangelizar, pero al mismo tiempo, mi motivación de proclamar a Cristo es que Él es único. Y Él me ama con un amor infinito. Esta es mi motivación para obedecer su llamado.
Y este amor por quién es Él ha de anteponerse a cualquiera de nuestras excusas, hermanos. Ha de anteponerse a mi vergüenza, ha de anteponerse a mi timidez o a mi pereza, ha de anteponerse a tantas veces esa falta de urgencia de proclamar, bueno, mañana lo haré. Ha de anteponerse la gloria y la unicidad de Cristo, ha de anteponerse a cualquiera de mis excusas a la hora de testificar de Él. No sé si recordáis el famoso telescopio Hubble fue lanzado en el año 1990, y mostró a la humanidad imágenes increíbles y asombrosas de planetas y estrellas, imágenes nunca vistas jamás por el hombre a cientos de miles, millones de años luz. Estos cuerpos celestes, galaxias, ha mostrado colisiones entre objetos. No sé si habéis visto esta famosa fotografía llamada Los Pilares de la Creación, la puedes buscar, es increíble. O la nitidez de los anillos de Saturno. Cosas nos ha mostrado este telescopio que serían absolutamente impensables e invisibles para nosotros. Pero aún con todo lo que el Hubble, lo digo con acento británico, ha mostrado, esta pasada Navidad, el 25 de diciembre del 2021, se ponía en órbita el telescopio Webb. Un telescopio más moderno y un telescopio mejor que el anterior. El Hubble ya no es único, hermanos. Ahora se ha quedado obsoleto y el telescopio Webb es mejor. ¿Y sabéis qué? Dentro de unos años otro telescopio mejor vendrá también. Pero esto nunca, jamás va a pasar con Jesús. Nunca nadie va a aparecer diciendo que tiene un mayor mensaje y que es más grande que nuestro Señor Jesús. Jesús es único en su encarnación. Nadie más ha hecho lo que Él hizo y nadie más lo hará. Solo la segunda persona de la Trinidad se ha hecho hombre, se ha hecho carne y nadie más. Jesús es único en su salvación. No hay salvación fuera de Él, sea un santo del Antiguo Testamento o un santo del Nuevo Testamento. Solo Él es el Salvador. Y Jesús es único en su revelación. Solo Él nos ha dado a conocer al Padre de una manera irrepetible y suficiente para nuestra salvación. ¿Es Jesús, hermanos, el hombre perfecto para el puesto de Salvador? Pensamos. Creemos que Juan lo dice claramente, el currículum vitae de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús está sobrecualificado para el puesto de Salvador. No hay otro como Él, no necesitamos a otro, porque Jesús es Dios y el único merecedor de toda nuestra adoración. Oremos, hermanos. Señor, no hay otro como tú. Realmente decimos esto comprendiendo mejor lo que tú revelaste por medio de Juan. Solo tú eres el Dios hombre, el que se hizo carne y habitó entre nosotros. Solo tú eres el unigénito del Padre, con una relación única con el Padre. Solo tú eres el único Salvador en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en la expectación del Mesías que iba a llegar. Y ahora nosotros, mirando hacia atrás a tu obra en la cruz, solo tú eres único en salvación y solo eres único en revelarnos quién es el Padre. Solo tú nos has dado una imagen nítida de la obra y la intención y de la voluntad de Dios Padre y de su salvación. Y no hay salvación fuera de otro que no seas tú. Y nosotros como iglesia ahora te adoramos y recordamos precisamente el precio de tu sacrificio por nosotros, que nosotros podamos acceder al Dios único. Te costó a ti, oh Jesús, tu sangre derramada y tu cuerpo molido por nosotros. Te damos las gracias y adoramos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.